Diputado Luis Florido asegura que resolución de la OEA abre opción para suspender a Venezuela del organismo. Reordenamiento e inspeccionan ventas de alimentos en mercados del municipio del estado Sucre. Agradecen la presión. Mesa de la Unidad Democrática respaldó decisión de la OEA sobre Venezuela. Producción en caída. Trabajadores de Café Madrid denuncian que desde abril no reciben materia prima. Protesta. Trabajadores del Hospital Miguel Pérez Carreño denuncian déficit de insumos médicos. Ciudades sepultadas. Brigadas de rescate buscan a 192 desaparecidos por erupción de volcán de fuego. Descargó todo su poder. Carlos González conectó cuadrangular de 473 pies para darle la victoria a los Rockies. Glamour y música. Cantante J Balvin se consolida como referente en la industria de la moda. No importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar. Y si hay humo en el ambiente. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Carielis Cuadros y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La policía española detuvo en Madrid a uno de los hijos del empresario venezolano radicado en Estados Unidos, Roberto Enrique Rincón Fernández, durante una operación contra blanqueo de capitales procedente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. El arresto de José Roberto Rincón Bravo fue realizado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción por orden del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid. La operación policial forma parte de una investigación inicial que abrió en España la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en 2017 y que pasó a manos del juzgado madrileño. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró tener pruebas de que en la industria petrolera venezolana se produjo un proceso de infiltración de gobiernos extranjeros en puestos claves de la principal empresa estatal. El jefe de Estado apuntó que se tuvo acceso a documentos en los que se le pidió a funcionarios de Petróleos de Venezuela trabajar en la fuga de información confidencial. Directivos importantes que trabajaban en la industria petrolera, cuando acudían para solicitar alguna visa en la Embajada de los Estados Unidos, inmediatamente eran pasados a una oficina especial que se dedicaba a PDVSA y se les solicitaba colaborar con el gobierno de los Estados Unidos para entregarle alguna visa o algún beneficio. Que muchos de los corruptos hoy huidos del país y muchos de los corruptos hoy presos colaboraron activamente para un proceso de autodestrucción de nuestra industria petrolera, de entrega de nuestra industria petrolera. El presidente Maduro aseguró que desde el exterior se avecina un plan para ejecutar un bloqueo contra Petróleos de Venezuela. Nosotros lo conocemos, el plan que tienen ellos para buscar un bloqueo petrolero contra Venezuela y PDVSA. Ustedes nos tenemos que preparar para el día en que ellos avancen sobre ese plan, derrotarlos y darles una lección de dignidad, como lo hace Venezuela. El primer mandatario nacional ratificó al mayor general Manuel Quevedo como presidente de la Junta Directiva de la estatal petrolera. Y pido todo el apoyo de PDVSA y de sus trabajadores para Manuel Quevedo, presidente de la Junta Directiva. Ahí lo voy a mantener con todo el poder al frente de la recuperación. Compañero Manuel Quevedo. El presidente Maduro apuntó además que se han identificado 23.319 pozos, los cuales tienen un potencial de 1.426.000 barriles de crudo, que serán recuperados por los mismos trabajadores con el fin de impulsar la producción de la estatal Petróleos de Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que lo ocurrido en la OEA abre las puertas a medidas más duras contra el gobierno de Nicolás Maduro, dirigidas a restaurar el sistema democrático en Venezuela. Borges sostuvo que de los antiguos aliados del gobierno venezolano,
Únicamente Bolivia mostró su respaldo en la sesión y destacó la propuesta del canciller de Ecuador referente a la posibilidad de hacer un referéndum con garantías internacionales para que los venezolanos manifiesten si quieren repetir o no las elecciones presidenciales. Además, consideró como un gran avance que el representante de República Dominicana, Miguel Vargas, reconociera que el proceso de diálogo fracasó. La vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Constituyente, Diva Guzmán, sostuvo que los 19 países que votaron a favor de la resolución de la OEA responden a la manipulación de Estados Unidos que, según a su juicio, han amenazado con aplicar sanciones a quienes respalden al gobierno de Nicolás Maduro. Evidentemente hay un proceso de manipulación de acuerdo a los intereses, a la amenaza. Ellos están tratando con el bloqueo que nos tienen, con la imposición de sanciones que nos tienen, de mostrarle al resto de los países cómo actúa el imperio. Y en ese proceso de manipulación recomponen fuerza y logran los votos. Respecto a las necesidades del país, la constituyente urgió a recuperar la capacidad adquisitiva de los venezolanos a través de una gran resolución económica y cultural. Nosotros necesitamos darle valor nuevamente al salario mínimo, que nuestra capacidad adquisitiva realmente se corresponda y logre incluso contrarrestar esta guerra que tienen desde directamente el comercio. Yo creo que está quedando más que en evidencia las contradicciones del sistema económico. Venezuela necesita una gran revolución económica, pero que debe ir acompañada, a juro, y porque sí, una gran revolución cultural. Nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura del trabajo, nuestra cultura de la dependencia económica y liberarnos. Guzmán aseguró que el proceso de autoevaluación que desarrolla el PSUV le permitirá avanzar hacia una mayor eficiencia económica. Trabajadores de la empresa Café Madrid informaron que desde hace un mes la planta está paralizada y desde abril no reciben materia prima. Randolfo Blanco nos tiene los detalles. Los líderes sindicales de la empresa nacional de café que fabrica Café Madrid, El Peñón y Aroma explicaron que la paralización es debido a que no han recibido materia prima. Informaron que la producción ha venido cayendo a su mínima expresión. De una capacidad diaria de 120.000 kilos, recientemente se produjo un promedio de 227 kilos por día. La producción del año 2014 fueron de 2.300.000 kilos mes, y ahorita en el 2018 la producción ha bajado a un 0.5%, donde hemos producido 6.800 kilos de café molido nada más, desde el mes pasado. Exigen además un incremento de sueldos justo. Aseguraron que su salario no les alcanza ni para poder comprar los productos de la cesta básica y ya ni siquiera cuentan con la dotación de café que recibían mensualmente. Tenemos ya aproximadamente 2 meses que no recibimos, más o menos 2 meses que no recibimos una dotación que nos daban, que era 4 paqueticos, 4 cuarticos, 1 kilo semanal por trabajador. Eso lo dejamos de percibir, aunque llegó el café, ellos sacaron su café gourmet y se lo despacharon al mayorista, más nosotros no nos deben eso. Representantes de 9 comunidades del sector denunciaron también el incumplimiento de los convenios por parte de la empresa. Informaron que hace 4 meses pagaron el café destinado al sistema de distribución de Punto y Círculo y todavía no lo han recibido. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. En Guatemala, las brigadas de rescate reanudaron la búsqueda de los 192 desaparecidos por la erupción del pasado domingo del volcán de fuego, que ha dejado hasta el momento 75 víctimas mortales. Los socorristas se internarán en poblaciones que fueron sepultadas por toneladas de material volcánico en los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques, los más afectados que fueron declarados en estado de calamidad pública. Por otra parte, el presidente Jimmy Morales aseguró que su gobierno no descarta la ayuda ofrecida por otros países. Reconoció que han recibido apoyo con traslados de pacientes con quemaduras a Estados Unidos y México y con donaciones provenientes de España, Alemania y Taiwán. En las próximas horas puedan llevarse 6 quemados hacia Estados Unidos. Adicional a la ayuda de estos hospitales, también el gobierno de Estados Unidos envió y enviará un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un avión especializado para poder trasladar a estas personas. Eso es lo que se va haciendo en el desarrollo de toda la ayuda que nos quieren dar nuestros amigos países o gobiernos amigos. El último informe de las autoridades sobre el balance de la tragedia en el país es de 44 heridos, 11.191 evacuados, 1.700.000 afectados y 2.497 personas que permanecen en albergues.
La Unión Europea condenó la violencia permanente en Nicaragua y exigió al gobierno de ese país imponer estándares de conducta a las fuerzas policiales y disolver los grupos violentos. En un comunicado, el bloque comunitario recordó que al menos 20 personas fueron asesinadas la semana pasada durante las marchas pacíficas, por lo que expresó sus condolencias a las víctimas. Por otra parte, indicó que se debe realizar una investigación supervisada a nivel internacional de los actos violentos y aseguró que la Unión Europea continúa apoyando un diálogo global como la salida de la crisis. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calculó en 127 el número de muertos en Nicaragua desde que el 18 de abril se iniciaran las protestas contra el presidente Daniel Ortega por las reformas fallidas en materia de seguridad social. Cada 6 de junio en Venezuela se celebra el Día de la Radiodifusión. La radio ha permanecido junto a la llegada de la televisión, el cine y más recientemente Internet y las nuevas tecnologías. Hoy conmemoramos la inauguración de la primera emisora aire en 1926. Durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez se otorgó el primer permiso radioeléctrico. La salida al aire de la primera emisora venezolana, Aire, fue un acontecimiento histórico para los caraqueños, quienes pudieron escuchar música y noticias por primera vez. Desde entonces, la radio ha evolucionado y sigue siendo un medio tan importante como fue a principios de su lanzamiento, ofreciendo compañía con su gran variedad de programas. Noticiero Venevisión felicita a los locutores, operadores, periodistas y a todos los trabajadores que hacen posible difundir y comunicar en nuestro país a través de transmisores. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, aprueban más tarifas. Unión Europea responde a aranceles impuestos por Estados Unidos. Los detalles en tan solo minutos. Paciente oncológico necesita con urgencia capacitabina en tabletas de 500 miligramos y ampollas de oxaliplatino de 100 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse por los teléfonos 0414-339-3747 o al 0412-619-99. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido para saber lo que pasa en el mundo. Lo hacemos con la Comisión Europea, que aprobó la imposición de aranceles adicionales a productos estadounidenses en respuesta a la decisión del gobierno de Donald Trump de gravar las importaciones de aluminio y acero del bloque comunitario. La Unión Europea destacó que la medida entrará en vigor en julio y que está en línea con las normas de la Organización Mundial de Comercio. Entre los productos sujetos a nuevas tarifas está el maíz dulce, zumo de naranja, arándanos, maquillaje y algunos materiales de construcción. En Inglaterra, cerca de 100 bomberos se encuentran controlando un incendio en un hotel de lujo del centro de Londres. La situación se registra en el Hotel Mandarín Oriental por causas aún desconocidas. Hasta el momento no se ha informado de posibles personas afectadas. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, partió rumbo a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump a fin de coordinar sus posturas antes de la cumbre entre Corea del Norte y Washington. La Casa Blanca informó que la reunión entre Kim y Trump se celebrará este 12 de junio en el Hotel Capella en la isla de Sentosa. En China, 23 trabajadores de una mina de hierro fueron rescatados con vida tras una explosión registrada este martes que dejó 11 muertos. La detonación se produjo en la entrada de la mina, lo que destruyó su sistema de elevación. Los equipos de rescate siguen en la búsqueda de otros 2 desaparecidos. Francia, Reino Unido y Alemania pidieron a Estados Unidos exenciones de la aplicación de sanciones a empresas que comercien con Irán. Asimismo, aseguran compartir la inquietud de Washington sobre el programa nuclear de Teherán, más allá de 2025, pero consideran que poner fin al pacto podría generar desestabilización. Estados Unidos aún no sabe cuándo finalizará el traspaso de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. El embajador estadounidense David Friedman trabaja desde las 2 sedes, lo que obliga al presidente Donald Trump a seguir firmando una orden que impide mover la sede durante 6 meses más, pese a que esta se inauguró en mayo.
En Perú, el Pleno del Congreso debatirá este miércoles el pedido de desafuero contra el legislador Kenji Fujimori y otros 2 parlamentarios. Los 3 congresistas están siendo acusados por los videos de la presunta negociación de votos para evitar la salida del poder del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Facebook admitió haber dado a Huawei y a otras 3 empresas chinas, Lenovo, Oppo y TCL, un acceso especial a los datos de sus usuarios. Se trata de acuerdos entre la compañía y estos fabricantes para facilitar a los usuarios el acceso a los servicios de la red social. Facebook aseguró que Huawei no almacenó la información en sus servidores, sino que solo fue usada para los dispositivos. Y cerramos con el lanzamiento desde Kazajistán de un cohete Soyuz con 3 astronautas a bordo rumbo a la Estación Espacial Internacional. La tripulación, formada por un alemán, un estadounidense y un ruso, estudiará hasta este 12 de diciembre enfermedades como el cáncer, el asma y la osteoporosis en ausencia de gravedad. En breve, Beca. Carlos Vives sorprendió a una fanática. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Había sentido hacia mi corazón, se electrizó con tu mirada. Yo que había... Niño de 11 años necesita con urgencia doxorubicina en ampollas y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, a favor comunicarse a los números 0414-818-1890 o al 0416-383-9888. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El ministro de Educación, Elías Jagua, instó a los dirigentes del Gobierno Nacional a ejercer autocrítica para seguir avanzando en el desarrollo del país sin desviaciones algunas. Afirmó que pasar por la corrección es una de las principales condiciones de los movimientos socialistas de Venezuela. Indicó que los partidos oficialistas deben orientar a los ciudadanos para minimizar los impactos económicos de la actualidad. Respecto al debate que se ha abierto entre el Ejecutivo Nacional y distintos sectores del país, aseguró que se están construyendo 6 líneas de acción estratégicas que ayudarán a avanzar en un acuerdo económico de la nación. Temas de gobierno y las diferencias estarán allí presentes. Nosotros somos un país antiimperialista y lo hemos ratificado a cada momento. Como saben, nuestra visita a Washington se debió a nuestra participación en este 48 periodo de la Asamblea General de esta organización donde estamos, la Organización de los Estados Americanos, de la cual aún Venezuela es parte, pero hasta abril del año que viene, ya que el año pasado el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de retirar a Venezuela de una organización que para nada ayuda no solo a Venezuela, sino a el resto de los pueblos de nuestra América y del Caribe. Muy por el contrario, la Organización de los Estados Americanos ha sido utilizada históricamente por algo, fue Fidel Castro que la llamó el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos, pero lamentablemente eso se ha ido ratificando ciclo tras ciclo. Así como invadieron República Dominicana en el año 1965 con el aval de esta organización, con una supuesta fuerza interamericana, con contingentes navales, con tropas. En realidad no era ninguna fuerza interamericana, eran los marines estadounidenses que invadieron República Dominicana con el aval legal de resoluciones y de mecanismos de esta organización de los Estados Americanos. Y lo hicieron en el año 65 bajo el pretexto de los asuntos humanitarios en República Dominicana. De manera que hay un guión claramente establecido, un formato, y nosotros, bueno, Estado soberano como somos, tenemos el derecho, así como de ingresar en un organismo internacional, de retirarnos cuando a bien lo dispongamos, respetando los mecanismos y las obligaciones con las cuales nos hemos comprometido desde un principio. En esta asamblea, bueno, fuimos testigos, yo quiero en realidad responder las preguntas, pero a ustedes que son acuciosas periodistas y acuciosos periodistas, investigadores,
hagan un esfuerzo por analizar a profundidad lo que ocurrió en las últimas 48 horas en esta Asamblea General. Una asamblea que no tenía tema central. Siempre las convocatorias, sobre todo de alto nivel, y en este caso de cancilleres, ministros de Asuntos Exteriores, tienen un tema central. Puede ser un tema vinculado a la economía, a la política, al medio ambiente, a la articulación entre los gobiernos, a los derechos sociales, civiles, pero siempre hay un tema central. Y luego hay temas específicos que se van generando. En este caso no había tema central, sino que era una especie de excusa para tratar el tema de Venezuela, el tema del aislamiento de Venezuela, para procurar las órdenes que dio aquí, en esta sala, el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Mike Pence, hace escasamente un par de semanas, cuando estuvo en esta organización y dio órdenes muy precisas, revísenlas ustedes, de carácter injerencista, para que los países de esta organización interviniesen en los asuntos internos de Venezuela, para que la aislaran con medidas unilaterales, ilegales, coercitivas, y para que hicieran lo que él les estaba pidiendo. Y miren que hubo presiones. Desde ese día, antes de ese día, pero después de ese día, no sé si exactamente me consiguen la fecha, la presión a todos los países de nuestra América, y yo debo destacar aquí y agradecer a los estados del Caribe, estados soberanos del Caribe, pueblos dignos del Caribe, que fueron extorsionados por los Estados Unidos, por el gobierno del presidente Trump, y que no cedieron, y por el contrario, ayer fueron dignos representantes de sus pueblos, que sabemos que son pueblos que quieren la democracia, que creen en la libertad, y enfrente de toda la presión, aún algunos incluso tuvieron que ir a cena con el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca, hablando desde el podio que utiliza el presidente Trump, que dice President of the United States, y desde allí él diciéndoles que tenían que votar a favor de una resolución para expulsar o para suspender a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos, para desconocer las instituciones venezolanas. Y sin embargo esos países, recibiendo toda esa presión, el senador Marco Rubio ayer amenazó a nuestros hermanos de Haití de manera vulgar, descarada, horrible, espantoso. Y sin embargo, Haití y el resto de los países del Caribe que nos apoyaron, y de nuestra América también, que nos apoyaron, bueno, tuvieron la firmeza de hacerlo. El 7 de mayo fue eso, aquí en la OEA, Mike Pence, y estamos a 6 de junio, así en menos de un mes ocurrió todo este fenómeno de presión, de extorsión horrible. Pero bueno, se ha demostrado, ayer quedó demostrado, que el imperialismo norteamericano ni siquiera manda en la Organización de los Estados Americanos. Fue un fracaso estrepitoso. Mike Pence les pidió 24 votos por lo menos les pidió 24 votos. A lo mejor él apostaba a tener 30. Y lograron 19, los mismos 19 de febrero, los mismos 19 de la última reunión del año pasado. Un voto menos incluso de los 20, que es el máximo histórico que han obtenido. Es decir, fueron en descenso más bien, y eso es una señal de fortaleza moral de los pueblos de nuestra América. Y precisamente aquí utilizaron, y lo decíamos ayer, utilizaron una resolución, por acá la tenemos, y una resolución, le mutilaron partes a esta resolución y trataron de ponerla por encima de la carta constitutiva de esta organización, e incluso también por encima de la Carta Democrática Interamericana que tanto alaban. Esa resolución es violatoria de estos dos instrumentos. Entonces, ¿qué clase de organización es esta? ¿Vale la pena pertenecer a una organización que violenta los principios? El principio de no intervención está presente en la Carta Constitutiva, en la Carta Democrática, pero lo sacaron de la resolución, lo sacaron de aquí. Se repiten las mismas palabras del considerando número 1 de la Carta y se repiten las mismas palabras del artículo número 2
de la Carta Democrática Interamericana del Considerando y el artículo número 2 de la Carta de la OEA, pero le cortan bajo el principio del respeto a la no intervención. Eso es vergonzoso. No se dejaron humillar los países de nuestra América, sino que se comportaron con dignidad. Y estos países, fíjense, y con esto cierro para darles la palabra, ¿cuántos presidentes, empresarios, businessmen, como dicen en inglés, hay en nuestra América? Saquen la cuenta. Estados Unidos, donde está el jefe de esa corporación, México, Honduras, Colombia, Chile, todo prácticamente, Argentina y muchos otros. Algunos han sido sacados, como el señor Kuczynski, por corrupción, pero es prácticamente una corporación de gobiernos empresariales de derecha que pretende dominar a los pueblos de nuestra América, y eso no va a ocurrir, y es cuestión de tiempo. Comandante Hugo Chávez hablaba de la paciencia estratégica para que los pueblos en esos países donde fueron alejados del poder mediante todo tipo de tácticas, de guerras mediáticas, psicológicas, de financiamientos políticos, para que vuelvan al poder. Y el presidente Nicolás Maduro, que es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto el 20 de mayo, hace apenas unos días, con un porcentaje récord de 68% de apoyo de los votantes. Ese presidente de la República Bolivariana de Venezuela se retiró de la OEA. Nosotros ya no fuimos de la OEA. Y el presidente Maduro ayer, además, nos decía que él va a hacer anuncios al respecto para tomar decisiones, incluso que aceleren este proceso. Pero nosotros no podemos seguir bajo el amparo de una organización supuestamente multilateral que supuestamente defiende los principios y derechos del derecho internacional público, los principios de la Carta de las Naciones Unidas, los principios de su carta, y los violenta todos, absolutamente todos, por órdenes de los jefes imperiales. Y es un orgullo, es alegría, es felicidad para el pueblo bolivariano de Venezuela salirse de la OEA. Y como le dijimos, quédense con su OEA, se la regalamos con un lazo, eso ya no sirve. Ojalá un día vuelva a servir, porque todavía hay algunos gobiernos y estados que confían en que esto se puede enderezar, en que el imperialismo puede ser neutralizado en esta organización. No, nosotros consideramos que no. Y mientras así sea, Venezuela estará felizmente fuera de la Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias. Vamos a ceder el derecho a palabra. Bien, escuchábamos parte de las declaraciones del canciller Jorge Arreaza. Continuamos con más información. El presidente de la Asociación Venezolana de Concejales, Gustavo Ruiz, considera que se violentan las competencias municipales en materia de mercado y abastecimiento. Mauri Aldana nos cuenta más. Adelante, Mauri. Buenas tardes. El concejal cree que el gobierno pretende responsabilizar a los mercados municipales de la crisis económica que se vive en el país. Sostiene que es necesario un cambio urgente de modelo económico que active el aparato productivo nacional. Los mercados municipales son una competencia municipal. Es propia de los gobiernos municipales. Al gobierno nacional no le corresponde asumir esa competencia. La que sí le corresponde es la del control de los precios. Y no solamente el control de los precios aguas abajo, donde están los expendedores, sino también debiera controlar los precios en los intermediarios, en los distribuidores. Y el mejor mecanismo para poder atender el problema de los precios en Venezuela es que existe una gran producción. El presidente de la Asociación Venezolana de Concejales sostiene que además del problema económico en el país hay un colapso en los servicios públicos, pues fallan los servicios de agua potable, electricidad, gas y transporte. Pidió al gobierno nacional que los atienda. En nuestro aporte ustedes continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maoli. En la ciudad de Cumaná, por segundo día consecutivo, se llevan a cabo las labores de reordenamiento del mercado del municipio Sucre. Nuestra compañera Joana Natalí Ceballos nos tiene el reporte. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias por el contacto. En esta oportunidad nos encontramos desde el mercado de la ciudad de Cumaná, junto al gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, en el marco del Plan Integral de Reordenamiento de los Mercados Municipales. Gobernador, ¿cuáles son las acciones que se llevan a cabo en este centro expendedor de alimentos? Sí, hoy estamos cumpliendo la línea estratégica número 2 que ha orientado el presidente Nicolás Maduro, que es el tema de una nueva economía, un reordenamiento de la economía, una revolución económica. Estamos con lo que es el plan de abordaje de los mercados municipales
para acabar con las mafias criminales, la economía criminal que se ha generado en torno a los mercados municipales del país, en el cobro de efectivo, la utilización de los puntos de venta para especulación e usura y un reordenamiento integral. Empezamos en Cumaná, pero vamos a todos los municipios del estado Sucre, a sus 15 municipios, Cumaná, Carúpano y el resto de los municipios, y a nivel nacional cada alcalde y cada gobernador tiene esa instrucción. Hoy, miércoles, comenzamos en Cumaná y durante esta semana estaremos reordenando y recuperando espacios para el pueblo. Estas fueron las palabras del gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas. Estas acciones cabe destacar que también se estarán implementando en una primera fase en los mercados de los municipios Rivero, Bermúdez y Montes. Soy Joanna Talí Ceballos desde el estado Sucre para Noticiero Venevisión. Gracias, Joanna. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, aseguró que la resolución que aprobó la Asamblea de la OEA en rechazo a las elecciones del 20 de mayo abre la opción para que Venezuela sea suspendida del organismo. Manuel Covela nos tiene los detalles. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Como contundente calificó el diputado Luis Florido a la decisión que tomó la plenaria de la Organización de Estados Americanos. Añadió el parlamentario que la resolución está basada en la Carta Interamericana Democrática y en el derecho internacional. A continuación, parte de lo que dijo el diputado Luis Florido. Lo de ayer fue un campanazo muy importante. Un campanazo en el cual 19 países... Entre ellos estuvo República Dominicana, por cierto, lugar donde se estableció el proceso de negociación, apoyaron esta resolución fuerte, una resolución decidida que hubo. Este va a ser un paso fundamental para establecer si es necesario llegar a la suspensión del país miembro. Ya está planteado por algunos países, ya está planteado por el sistema interamericano. No hay expulsión en el sistema interamericano, hay suspensión. El presidente de la Comisión de Política Exterior insistió en que la decisión de retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos necesita como paso previo la aprobación de la Asamblea Nacional. Nosotros con esta información finalizamos este contacto. Sigan ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Hurtos dentro de las instalaciones de la estación de Puerto Cabello, ubicada en Putanquisandal, mantienen la señal de Venevisión fuera del aire. Desde el mes de abril hasta la fecha, delincuentes han generado daños en la estación de Puerto Cabello, sustrayendo material estratégico, principalmente el cableado de las acometidas del motogenerador y de la energía eléctrica comercial. En el penúltimo acto delictivo fue robada la línea de transmisión del canal, dejando el equipo de transmisión sin conexión con la antena, motivo por el cual la señal de Venevisión en la zona de Puerto Cabello se encuentra fuera del aire. Venevisión hace un llamado a los organismos de seguridad del estado Carabobo ante la situación de inseguridad que se registra en la zona, con el fin de obtener respuestas a las denuncias realizadas por estos hurtos. Un hombre fue asesinado de múltiples disparos a la altura del elevado de Los Ruices, aquí en Caracas. Diana Martínez nos informa. Adelante, Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del elevado de Los Ruices, sentido oeste. Un hombre de aproximadamente 37 años, de tez morena y alto, fue asesinado de 3 disparos. Las personas que pertenecen a comercios del sector señalan que el hombre se llamaba Eric y trabajaba como ayudante de establecimientos, limpiándolos. También ayudaba en locales de comida rápida ubicados en la zona. Según informan, no tenía problemas con nadie y desconocen qué pudo haber sucedido. Por supuesto, el hecho generó congestión vehicular en horas de la mañana. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. Hacemos una breve pausa. A regreso tenemos más información, quédense con nosotros. Jean Alejandro González necesita con carácter de urgencia vincristina en ampollas de 2 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-810-7114. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con J Balvin. Él demostró una vez más que es una celebridad que domina la industria de la moda. Como parte de la promoción de su nuevo álbum Vibras, la estrella de la música latina visitó el estudio de Fort Worth, Nueva York, para una entrevista. J Balvin apareció con una maleta llena de sus cosas personales, entre ellas varios pares de calzados de conocidas marcas como Nike, Adidas y Chanel. Explicó que ha aprendido mucho sobre la cultura de zapatos deportivos mientras viaja por el mundo y la influencia que tienen en él. Dijo que lo inspira a aprender los estilos de todas las partes del mundo, aunque conserva sus gustos. Artistas lamentaron la muerte de la diseñadora Kate Spade. Tras conocerse la noticia de la muerte de la diseñadora de moda estadounidense, familiares y figuras públicas compartieron sus sentimientos. Su hermana Rita Brosnahan dijo que la drástica decisión tomada por Kate no fue algo inesperado para ella. Fuentes cercanas revelaron que la depresión de la modista se volvió cada vez más profunda, una vez que su exmarido le pidiera formalmente el divorcio. Junto a su cuerpo fue hallada una nota para su hija. Vin, siempre te he amado, esto no es tu culpa, pregúntale a papá, indicó en sus últimas palabras. Su muerte impactó a la industria. Las actrices Cate Blanchett, Mindy Kaling, Sandra Bullock y Anne Hathaway aprovecharon el estreno mundial de la película Ocean 8 para lamentar lo ocurrido. Lo catalogaron como una terrible tragedia para todos. Cambiamos de tema con Carlos Vives. El cantante cumplió el sueño de una fan y le otorgó una beca para estudiar música. El colombiano, en conjunto con la Fundación Cultural Latin Grammy, cumplió el sueño de una joven al entregarle una beca de $200.000 para estudiar música. La joven de 21 años continuará sus estudios de canto en el Berklee College of Music en Boston por 4 años. Carlos Vives dijo que para él era un honor muy grande que el premio lleve su nombre, además de ser un apoyo a la música de su región. Ahora veamos el making of del nuevo promocional de Esto es Postdata junto a la melodía perfecta. Si tú me miras es el tema con que los chicos comparten por primera vez como agrupaciones. Para la melodía es la incursión en el género del reggaetón. El clip está cargado de acción, diversión, bajo la dirección de Poe Polanco. Estamos aquí con Gio Gabo de la melodía perfecta y acabamos de terminar el primer día del rodaje de nuestro nuevo videoclip llamado Si tú me miras. A regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Juan Arias, ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas. No se aparte. Bárbara Sofía Barrios, de 7 años, recluida en el Hospital Vargas, necesita con urgencia cefatrixona y cefotraxamina de 1 gramo y fenobarbital. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al número 0424-150-6875. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Juan Arias, ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Siempre la orden. Sería muy interesante, antes de arrancar con el tema de la industria, hablar de todo lo que está sucediendo en el escenario internacional. La legitimidad del presidente Nicolás Maduro está siendo nuevamente cuestionada por organismos internacionales, en este caso por la iniciativa adelantada por Estados Unidos y varios países ante la OEA, que cuestionan el proceso electoral celebrado el 20 de mayo, además de formular otro tipo de denuncia y que señalan al gobierno del presidente Nicolás Maduro como un gobierno dictatorial. ¿Qué representa para Venezuela la salida de la OEA? Bueno, no quiero entrar en detalles allí porque esto es una materia que le compete especialmente a la Cancillería, pero quiero hacerte una acotación. La opinión pública internacional no es la opinión de los gobiernos, de unos gobiernos, ¿no? Y mucho menos unos gobiernos, como bien señalaba nuestro canciller, unos gobiernos empresariales de derecha que están defendiendo los intereses de Estados Unidos. La opinión pública es otra cosa, una cosa mucho más extensa. Por supuesto, la opinión pública también tiene que ver con las presiones que hacen los medios por crear una opinión. Pero esas son otras Honduras, ¿no? Yo quisiera que habláramos especialmente del tema económico y lo que estamos haciendo allí.
Por los momentos solo te puedo decir, Venezuela en el plano internacional viene avanzando. Mira, aprovecho para entrar en el tema económico de esta manera. El miércoles hicimos una reunión del Ministerio de Industria con empresarios venezolanos. Organizamos o convocamos una reunión a todos los empresarios que están asociados, ¿no? a grupos empresariales que se consideran bolivarianos, patriotas o sencillamente nacionalistas, que no se han ido del país ni quieren hacerlo y que, bueno, están luchando por levantar la producción contra viento y marea. Bueno, le hemos tendido la mano para que trabajemos juntos. Y sabes, en lo que va de año, este ministerio ha firmado 18 alianzas. La mayoría ha sido con el sector empresarial internacional. Y el año pasado, fíjate, esto en 8 meses, en 5 meses, y el año pasado firmamos 10 alianzas, 8 fueron internacionales, pero en un año, fíjate, hoy llevamos 11, o sea que ya superamos las alianzas con sector privado internacional. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay un sector internacional que mira para acá. Entonces, mientras Estados Unidos insiste en aplicarle sanciones a Venezuela, hay empresarios de todas partes del mundo que miran para acá y que quieren asociarse con Venezuela porque sienten que este es un país con un potencial enorme. Ministro, muy interesante lo que usted está planteando y quiero extrapolarlo a un informe que apareció publicado en un diario de circulación nacional que hace referencia a que en los años que lleva el presidente Nicolás Maduro en la presidencia se han ido del país 8 transnacionales y las razones que exponen las transnacionales para retirarse de Venezuela, según Conindustria, es la profunda escasez de materia prima. Ya veíamos recientemente también, como se reseñaba, una protesta de trabajadores del Café Fama de América que dicen que no cuentan con materia prima, aun siendo esta una empresa del Estado. ¿Cómo garantizar los insumos para la operatividad de cualquier industria en el país? Si nosotros revisamos cómo Venezuela, o el Estado venezolano ha facilitado dólares para el empresariado nacional, mira, yo creo que nuestro pueblo se sorprendería. Incluso muchos venezolanos se molestarían porque dirían, bueno, ¿y entonces de dónde viene tanta crítica del sector empresarial vinculado a Fedecámara y vinculado a empresas transnacionales cuando se le ha dado recursos más que suficientes? O sea, muchos empresarios venezolanos han recibido dólares más que suficientes para producir, sobre todo productos, digamos, de alto consumo, productos de alto consumo popular, y resulta que te producen un producto al cual pueden manipularle el precio, pueden especular con él, ¿no? Y el producto fundamental para el cual le dieron las divisas, pues lo desestiman, bajan la producción. Eso lo hemos estado viviendo. Lo otro es, aquí existe un grupo, y yo creo que eso es minoritario, de empresarios que con fines inescrupulosos, fines especulativos, han usado las divisas, o mejor dicho, los productos que han importado para especular. Entonces te dicen que ellos no reciben divisas, que ellos compraron con dólar de mercado especulativo. Sería muy bueno, yo lo recomendaría, que todo empresario que ha recibido dólares del Estado, mira, le presentemos al pueblo, porque es un asunto de auditoría, ¿no? De auditoría, Contraloría Social, ¿no? Y las auditorías internas para las empresas del Estado o de asociación mixta están también siendo evaluadas. Si hay este punto de autocrítica para saber qué es lo que ha pasado con las empresas que han sido nacionalizadas. Claro. Es más, el presidente nos ha llamado a revisarlo todo. Yo celebro el discurso del presidente en la Asamblea Nacional. Creo que fue extraordinario. No lo digo porque, bueno, sea nuestro presidente y nuestro jefe, ¿no? En términos laborales. Pero yo creo que el pueblo venezolano, más allá de los que votaron por él, la mayoría, la gran mayoría del pueblo, o sea, los niveles de aceptación de ese discurso pasan el 80%. Nos está llamando, primero está reconociendo, mira, en materia económica tenemos que hacer una revisión profunda de lo que estamos haciendo. ¿Estamos venciendo? No. ¿Estamos bien? No. Hay un reconocimiento ahí de que lo económico sigue siendo el tema. Estamos mal en materia económica. Y podríamos estar peor si no fuera por todo ese
ese andamiaje social que se ha creado para proteger a los trabajadores, proteger a las madres, proteger a los niños, ¿no? Proteger a los jóvenes, a los estudiantes, estaríamos muchísimo peor. Pero como vivimos en socialismo, hay toda una política de protección social que ha permitido que nuestro pueblo, a pesar de toda la guerra económica existente, bueno, nuestra gente sobreviva, ¿no? Pero fíjate, un país capitalista normal, en una situación de crisis, ¿cuál es las medidas económicas que se adoptan? Despedir trabajadores. Aquí no se está despidiendo a nadie. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por proteger a la familia, proteger al empleo, ¿no? Proteger a los trabajadores. O sea, el hombre está en el centro de nuestra política económica. Ahora, no basta con eso. Tenemos que ser más eficientes, por ejemplo, en la política monetaria, política cambiaria. La especulación tiene su cuna o su base allí. Hay un mercado paralelo, absolutamente criminal, que nos está golpeando a todos los venezolanos, sin distinción de ideología, sin distinción de estatus social. ¿Ves? No hemos podido derrotar ese dólar de guerra que tanto daño nos hace a todos. La hiperinflación tiene que ver con ese dólar de guerra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos está convocando el presidente a todos, tanto empresarios privados como a todo el sector público, bueno, que discutamos y tengamos una política económica, digamos, de lo más consensuada posible, ¿no? Somos puro oído, ¿no? Construyamos juntos una ruta que nos permita vencer los males económicos que tanto aquejan a la población. Aquí hay constantemente, diariamente, víctimas de la guerra económica, un paciente, ¿ves?, que fallece por una enfermedad, digamos, simple, que con una pastillita que hasta no hace mucho, bueno, mantenía esa enfermedad, digamos, controlada. Bueno, como no hemos podido importar algunos medicamentos porque no nos dejan, no nos los permiten, entonces, ¿quién es el culpable? O sea, los mismos criminales que nos impiden importar algunos medicamentos son los mismos que acusan al gobierno de incapaz por esas muertes. Esas muertes son asesinatos de la guerra económica contra Venezuela. Y nuestro pueblo está consciente de eso. Si no, el resultado electoral hubiera sido otro. Hay muchas propuestas que en ese sentido, y haciendo referencia al ejemplo que usted pone, tratan de buscar como solución abrir un canal humanitario. ¿Piensa usted que esta sería una posibilidad? Bueno, el canal humanitario es que nos dejen usar nuestros recursos. O sea, ¿cuál canal humanitario? El presidente de Colombia ha impedido que Venezuela le compre medicamentos a Colombia o comida. Entonces, allí lo que hay un maniqueísmo, o sea, es hipocresía. Dejen que Venezuela utilice sus recursos para importar los bienes y las medicinas que necesita. Ellos no están interesados en que nosotros resolvamos nuestros problemas. Ellos son los que fomentan esos problemas, esos déficits de acceso a algún medicamento o a algunos alimentos, y entonces después intentan culpar al gobierno. Mira, nosotros en Drina, aquí en Venezuela, tenemos empresarios que sin ser chavistas, sin definirse partidario de nadie, sencillamente lo que quieren es producir y están acercándose a hablar con el gobierno porque entienden la solución de nuestros males tiene que ver con que trabajemos juntos, unidos por salvar a Venezuela, por rescatarla, en beneficio de un pueblo. Muchos de estos empresarios entienden, mira, nosotros somos empresarios y lo que queremos es que nuestros negocios sean prósperos. ¿Cuáles son las condiciones hoy para la inversión extranjera y esta alianza entre el sector público y privado? Tenemos una ley de inversiones que se aprobó recientemente en la Asamblea Nacional Constituyente. La estuvo trabajando nuestro ministro Vilma Mora. Hay garantías de todo tipo. Se han simplificado trámites administrativos para importar, exportar, en fin. Y se seguirá haciendo un esfuerzo en esa línea. Las garantías están allí y, como te digo, para muestra un botón, si te digo que han crecido la cantidad de asociaciones, alianzas, bueno, ese no es una alianza propiamente, sino una firma de carta de intención o memorando de entendimiento con empresas internacionales,
Si esa tendencia viene creciendo a un ritmo exponencial, es porque hay fe en Venezuela, hay fe en la seguridad jurídica que hoy tiene Venezuela y en el potencial económico. Yo le apuesto a Venezuela, estoy absolutamente seguro de eso. El dólar de guerra que tantos daños nos está haciendo, pues lo controlaremos, ya veremos. En este momento no tenemos la solución, ¿no? Lo reconocemos, pero estamos trabajando en función de resolverlo y vamos a encontrar la salida. En el plano productivo tenemos un heroísmo productivo que tenemos todo que reconocerlo. Hay cantidad de empresarios pequeños y grandes que han sobrevivido pese a todos estos problemas para adquirir repuestos, materia prima, insumos importados, y lo han sustituido por insumos y materia prima nacional. La pelea es peleando y hay un pueblo y un empresariado que están luchando para salir adelante. Ministro, el presidente ayer en una rueda de prensa señalaba algunas irregularidades dentro de PDVSA y lo hacía a modo de advertencia acerca de posibles acciones que se pudieran tomar en cuanto a la estatal. ¿Cuál es la situación hoy de las industrias básicas, comprendiendo la importancia de tener una economía diversificada que no sea monorrentista? Yo creo que, mira, tenemos que hacer un sacudón en todo el tejido industrial porque todo ha sido permeado por una política de una operación termita, lo han llamado algunos, ¿no? Que han controlado sectores importantes de nuestras industrias. Entonces, si tú revisas muy bien, te das cuenta que el 80% en una empresa X, el 80% de las ventas va para un solo cliente. Que no hay proceso de licitaciones abierto, sino que hay una contratación directa a un determinado cliente o empresa. O sea, hay sectores o hay actores absolutamente corruptos o corruptores que han, de alguna manera, se han posesionado de estas empresas. Contra ellos tiene que ir todo el peso de la ley y lo vamos a hacer. Yo le apuesto a la Contraloría Obrera. Yo le apuesto a un pueblo que está haciendo auditoría, contraloría social, para limpiar a Venezuela de este cáncer. La prosperidad depende de nosotros, eso lo tenemos claro como pueblo. Y hay un pueblo que se lo merece y tenemos que consagrarle ese derecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Juan Arias, ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas. Gracias por habernos acompañado y a ustedes también muchísimas gracias. Que tengan todos muy buenas tardes. Carielis. Gracias, Endrinas. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Feliz tarde a todos.